Ella era una doña, hija de la aristocracia minera criada entre sedas y cristales. Pero cuando los años pasaron y su vientre permaneció vacío, el hombre que juró amarla la humilló de la forma más cruel que se pueda imaginar. En una noche de 1856, don Augusto de la Garza tomó una decisión que escandalizaría a todo el estado de Guanajuato. Él entregaría a su propia esposa a Benito, un esclavo en sus tierras, para que él hiciera lo que don Augusto no había logrado, engendrar un heredero. Pero el destino tenía otros planes, y lo que sucedió después de esa noche cambiaría para siempre el significado de familia, honor y redención en el México imperial. Antes de continuar esta historia increíble, cuéntame desde qué ciudad nos ves y qué hora es por allá ahora. Déjalo en los comentarios. Y si te gustan las historias emocionantes del México colonial, con giros sorprendentes y finales felices, dale like ahora y suscríbete al canal. Esta historia te dejará sin palabras. En las tierras fértiles del estado de Guanajuato, donde el oro ya no brillaba como en los tiempos de bonanza, pero el café prometía nuevas riquezas, se erguía la imponente hacienda Santa Eulalia. Era el año de 1856 y dentro de aquella casa grande de paredes blancas y tejas de barro vivía doña Beatriz de la Garza, una mujer de 26 años, cuyo nombre resonaba en los salones de la alta sociedad de Guanajuato, pero cuyo corazón cargaba un peso que ninguna joya podría aliviar. Su cabello castaño oscuro caía en rizos elaborados según la moda de la corte. Sus vestidos venían directamente de la Ciudad de México y sus modales eran impecables, como correspondía a una doña. Pero nada de eso importaba ya, porque doña Beatriz cargaba una marca invisible que la sociedad imperial consideraba la peor de todas las maldiciones. Era estéril. Años habían pasado desde su matrimonio con don Augusto de la Garza, un hombre de 40 años, cuerpo lento, de bigotes tupidos y ojos fríos como el mármol. Cuando se casaron, ella tenía apenas 18 años y él la había elegido no por amor, sino por la pureza de su linaje. Hija del marqués de San Miguel, una alianza que traería prestigio y conexiones políticas. En los primeros años, don Augusto mantuvo las apariencias, asistiendo con ella a los bailes, a las misas dominicales en la capilla de la hacienda, a los saraos, donde la élite cafetalera discutía el rumbo del imperio. Pero a medida que los años pasaban y el vientre de doña Beatriz permanecía vacío, la máscara de civilidad de don Augusto comenzó a resquebrajarse como porcelana vieja. La mañana de aquel día de septiembre comenzó como tantas otras, con doña Beatriz bordando en la terraza, mientras observaba a los esclavos trabajando en las plantaciones de café que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Pero la rutina fue quebrada cuando el licenciado Feliciano Torres, médico venido de la capital, bajó las escaleras después de examinarla por 10ª vez en aquel año. «Doña Beatriz», dijo él, evitando sus ojos mientras limpiaba los lentes con un pañuelo de lino. «Lamento informarle que mi conclusión sigue siendo la misma. No hay esperanzas de que usted pueda concebir. Es una condición que la ciencia médica aún no puede remediar». Las palabras cayeron sobre ella como plomo derretido, no porque fueran novedad, sino porque sabía lo que vendría después. Don Augusto estaba esperando en la oficina. Aquel santuario masculino decorado con trofeos de caza y retratos de emperadores. Cuando el doctor confirmó el diagnóstico, don Augusto ni siquiera miró a doña Beatriz. Simplemente asintió con la cabeza, pagó generosamente al médico y esperó a que se fuera. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. «Beatriz», dijo él finalmente, su voz controlada, pero cargada de desprecio. «Usted ha fallado en el único deber que una esposa tiene para con su marido. Necesito un heredero. Necesito a alguien a quien pasar mi nombre, mis tierras, mi legado». Ella quiso decir que también sufría, que también sentía el vacío de no poder generar vida, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la frialdad absoluta en sus ojos. Los días que siguieron fueron un descenso al infierno. Doña Gabriela, la madre de don Augusto, una señora de 65 años, vestida eternamente de negro desde la muerte de su marido,
Empezó a hacer comentarios cada vez más crueles durante las cenas. «Un árbol que no da frutos debe ser cortado», decía mientras la sirvienta servía el café. «Un hombre de importancia no puede desperdiciar sus mejores años con una mujer estéril». Doña Beatriz tragaba cada insulto en silencio, las lágrimas rodando solo cuando estaba sola en sus aposentos, mientras Fermina, su sirvienta de confianza, la consolaba con palabras suaves y tés calmantes. Pero la verdadera humillación aún estaba por venir. En una noche de octubre, cuando la luna llena iluminaba los campos de caña de azúcar como plata líquida, don Augusto mandó llamar a doña Beatriz a su oficina. Ella entró con el corazón acelerado, presintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Él estaba sentado detrás de la gran mesa de jacarandá, un vaso de aguardiente en la mano y una expresión que ella nunca había visto antes, una mezcla de determinación y algo que parecía locura. «He tomado una decisión», anunció sin preámbulos. «Usted me dará un heredero de una forma u otra». Doña Beatriz sintió que su sangre se helaba. «¿De qué está hablando, don Augusto?», preguntó con voz trémula. Don Augusto se levantó y caminó hasta la ventana, observando las barracas de los peones a lo lejos, donde pequeñas fogatas iluminaban la noche. «Benito», dijo él, «es el esclavo más fuerte y saludable de esta hacienda. Tiene 30 años, cuerpo robusto, y ya ha engendrado 6 hijos con diferentes mujeres en las barracas. Todos sobrevivieron, todos son fuertes». El corazón de doña Beatriz empezó a latir tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. «Usted no puede estar sugiriendo». «Estoy ordenando», interrumpió él con voz de acero. «Usted irá a esa barraca aislada en la parte trasera de la propiedad. Benito estará allí esperando, y usted hará lo necesario para darme un hijo. Si él consigue lo que yo no pude, que así sea. Al menos el niño tendrá mi apellido, mi crianza, mi fortuna». Doña Beatriz se aferró a la silla para no caer. «Esto es una abominación», susurró. «Es contra todas las leyes de Dios y de los hombres». «Dios no me dio un hijo», respondió don Augusto con amargura. «Entonces buscaré mi heredero por otros medios. Usted irá mañana por la noche, y esto no es una sugerencia, mi señora, es una orden». Y por primera vez en sus 8 años de matrimonio, doña Beatriz vio a su marido por lo que realmente era. No un noble del imperio, sino un monstruo dispuesto a sacrificar toda la dignidad humana en nombre de su orgullo y ambición. Lo que doña Beatriz no sabía era que aquella orden cruel de don Augusto desataría una serie de eventos que transformarían no solo su vida, sino también la de Benito. Un hombre que cargaba secretos que nadie en la hacienda imaginaba, secretos que cambiarían todo. Parte 2. El encuentro en la barraca. Doña Beatriz no durmió esa noche. Se quedó sentada en su cama con dosel, aún vestida con su camisón de lino blanco bordado, mirando el crucifijo de plata que colgaba en la pared de su habitación. Rezaba hasta que su voz se puso ronca, pidiendo a Dios que interviniera, que cambiara el corazón de su marido, que hiciera cualquier cosa para librarla de aquella humillación suprema. Pero cuando el sol nació sobre los cerros de Guanajuato, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, ella supo que ningún milagro vendría. Fermina entró trayendo el desayuno, pero sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Señora», murmuró la sirvienta, colocando la bandeja sobre la mesa. «Escuché lo que don Augusto ordenó. Todos en la casa grande ya lo saben. Mi corazón está roto por usted». Doña Beatriz tomó la mano de la mujer que la había servido desde que llegó a la hacienda como novia. «Fermina, ¿qué hago? ¿Cómo sobrevivo a esto?» La sirvienta apretó su mano con fuerza. «Usted es más fuerte de lo que cree, señora, y hay algo más que usted necesita saber sobre Benito. Él no es como los demás. Él tiene educación, sabe leer y escribir. Fue traído de África ya adulto. Dicen que allá era de familia noble, un príncipe de su tierra antes de ser capturado y vendido». Doña Beatriz levantó los ojos sorprendida. «¿Un príncipe?» Fermina asintió. «Él nunca habla de eso, pero los más viejos de las barracas conocen su historia. Don Augusto lo compró hace 10 años en una subasta en la Ciudad de México. Pagó una fortuna por él, precisamente por su fuerza e inteligencia.
Benito es capataz de las plantaciones de café. Los otros esclavos lo respetan no solo por su trabajo, sino por su dignidad. El día se arrastró como una eternidad. Doña Beatriz no pudo comer, no pudo hacer sus tareas habituales, solo vagó por la casa grande como un fantasma, mientras sentía las miradas piadosas de las sirvientas y las miradas de desprecio de doña Gabriela. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo todo de rojo sangre, don Augusto apareció en la puerta de sus aposentos. «Es hora», dijo fríamente. «Vaya ahora y recuerde, usted no regresa a esta casa hasta que haya cumplido lo que ordené». Con las piernas temblando, doña Beatriz bajó las escaleras de la casa grande, envuelta en un chal oscuro que cubría su vestido sencillo. Fermina la acompañó hasta la mitad del camino, donde el sendero se bifurcaba en dirección a las barracas más distantes. «A partir de aquí usted necesita ir sola», murmuró la sirvienta abrazándola fuerte. «Pero sepa que estaré rezando por usted toda la noche». La barraca aislada quedaba en la parte trasera de la propiedad, lejos de los ojos curiosos. Era una construcción pequeña, de adobe y palos, con solo una habitación, usada normalmente para guardar herramientas. Pero esa noche una lámpara de aceite ardía dentro, proyectando sombras danzantes por las rendijas de la puerta de madera. El corazón de doña Beatriz latía tan fuerte que ella podía oírlo en sus oídos. Cada paso hacia aquella puerta parecía una eternidad. Cuando finalmente alcanzó la entrada, su mano temblaba tanto que apenas pudo empujar la puerta. Dentro, sentado en un banquito bajo, estaba Benito. Él se levantó inmediatamente cuando ella entró y doña Beatriz quedó impactada con lo que vio. Benito era realmente imponente, alto, con hombros anchos y músculos definidos por el trabajo arduo en las plantaciones. Su piel era negra como ébano pulido y brillaba a la luz de la lámpara. Pero lo que más la sorprendió fueron sus ojos, ojos inteligentes, dignos y profundamente tristes. Él no la miró con lujuria o malicia, sino con algo que parecía vergüenza y compasión. «Doña», dijo él con voz profunda pero educada, un español perfecto, con solo un leve acento que delataba sus orígenes africanos. «Le pido perdón por lo que está a punto de suceder. Nada de esto es culpa suya o mía, sino del hombre cruel que nos puso en esta situación». Doña Beatriz quedó paralizada. Ella esperaba encontrar un animal, como su marido la había hecho creer. Pero allí estaba un hombre hablando con más nobleza y compasión de lo que don Augusto jamás había demostrado. «¿Usted sabe leer y escribir?», preguntó ella, su voz saliendo como un susurro. Benito asintió. «En mi tierra, yo era Obafemi, hijo del Obá, educado por sabios. Aprendí 3 idiomas además del mío propio. Conocí poesía, filosofía, las historias de mis ancestros. Pero a los mercaderes de esclavos no les importan los títulos cuando hay ganancias que obtener. Fui capturado durante una guerra, encadenado como animal, traído a este país en un barco donde la mitad de nosotros murió antes de ver tierra de nuevo». Lágrimas corrieron por el rostro de doña Beatriz. Ella entendió entonces que había más de una víctima en aquella situación obscena. «Siéntese, doña», dijo Benito gentilmente, indicando el único banquito disponible mientras él permanecía de pie. «Necesitamos hablar antes de cualquier cosa. No voy a tocarla contra su voluntad. No importa lo que don Augusto ordenó. Prefiero morir azotado que convertirme en cómplice de esta crueldad». Doña Beatriz se sentó, temblando no más de miedo, sino de emoción por el encuentro inesperado con verdadera humanidad. «Pero si usted no hace lo que él ordena», murmuró, «él lo va a matar». Benito sonrió tristemente. «Doña, yo ya estoy muerto. El día en que fui encadenado, el día en que vi a mi familia por última vez, el día en que me convertí en propiedad de otro hombre, yo morí. Lo que queda es solo un cuerpo que trabaja, que obedece, que sobrevive, pero mi espíritu ya está con mis ancestros». Sus palabras tocaron algo profundo en el alma de doña Beatriz. Ella también se sentía muerta por dentro. También sentía que su vida había terminado el día en que descubrió que nunca podría tener hijos. «2 muertos vivientes», susurró.
sentados en una barraca, víctimas de la crueldad y el orgullo de un hombre. Benito se arrodilló frente a ella, sus ojos encontrándose con los de ella con intensidad. «Doña, tengo una propuesta, algo que puede salvarnos a ambos y al mismo tiempo darle a don Augusto exactamente lo que no merece». Doña Beatriz secó las lágrimas. «¿Qué quiere decir?». El plan que Benito estaba a punto de revelar era tan audaz, tan imposible, que cambiaría no solo el destino de ellos dos, sino de todos en la hacienda Santa Eulalia. Y el secreto que él guardaba sobre su verdadera identidad estaba a punto de salir a la luz de una forma que nadie jamás imaginaría. Benito se levantó y caminó hasta la pequeña ventana de la barraca, observando las estrellas que empezaban a surgir en el cielo oscuro de Guanajuato. Cuando volvió a hablar, su voz cargaba el peso de años de observación y planificación silenciosa. «Doña, yo conozco esta hacienda mejor que el propio don Augusto. Conozco cada rincón, cada secreto, cada movimiento de las personas que viven aquí. Y hace 3 años descubrí algo que puede cambiar todo». Doña Beatriz se inclinó hacia adelante, su corazón acelerándose con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué descubrió? Benito se sentó en el suelo de tierra apisonada, manteniendo una distancia respetuosa. «Don Augusto tiene un hijo». Doña Beatriz casi se cae del banquito. «¿Cómo así? ¿Qué absurdo es este? Él no tiene hijos, por eso me está haciendo esto». Benito negó con la cabeza. «Él tiene un hijo, sí. Un niño de 7 años escondido en una hacienda vecina, hijo suyo con Marcela, una sirvienta que sirvió en esta casa hace 8 años antes de que usted llegara. Cuando la muchacha quedó embarazada, don Augusto la mandó lejos con dinero. La obligó a mantener secreto absoluto. Pero yo lo descubrí porque mi hermano de barraca trabaja en esa propiedad y vio al niño. El niño es idéntico a don Augusto, no hay cómo negarlo». Las manos de doña Beatriz temblaban. «Entonces todo esto es una mentira. Él puede tener herederos. Él ya tiene un hijo y aún así me humilla de esta forma». Benito asintió gravemente. «Pero el problema es que ese niño es hijo de una esclava. Por ley, el niño sigue la condición de la madre. Aunque sea hijo de don Augusto, el niño es legalmente esclavo. No puede heredar tierras, no puede usar el nombre de la garza, no puede ocupar el lugar en la sociedad que don Augusto desea para su heredero. Por eso, él necesita un hijo legítimo, nacido de usted, una doña de linaje puro». Doña Beatriz sintió la rabia crecer dentro de ella como fuego. «Entonces, soy solo un vientre de alquiler, una forma de blanquear su pecado y dar legitimidad a lo que él realmente quiere». «Exactamente», confirmó Benito. «Pero aquí está mi plan. Vamos a fingir que cumplimos su orden. Usted va a regresar a la casa grande mañana. Vamos a decir que hicimos lo que él mandó. Y entonces, usted va a fingir estar embarazada». Doña Beatriz abrió los ojos. «¿Fingir? ¿Cómo voy a fingir un embarazo por meses?». Benito sonrió por primera vez. Una sonrisa triste, pero esperanzadora. «Fermina va a ayudar. Ella conoce hierbas que hacen que el cuerpo se hinche, que cambian los humores, que imitan los síntomas. Y cuando llegue la hora del parto, vamos a buscar a la niña verdadera». «¿Pero qué niña?», preguntó doña Beatriz confusa. Benito respiró hondo. «Tengo una hija, una niña de 5 años llamada Ana que nació aquí en esta hacienda. Su madre, Josefa, murió en el parto de gemelos hace 2 años. Los niños no sobrevivieron, solo Ana. Ella vive en la barraca bajo el cuidado de las mujeres mayores». Doña Beatriz sintió que su corazón se encogía. «¿Usted quiere que yo finja que su hija es mía?». Benito se acercó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Doña, Ana es inteligente, hermosa, llena de vida, pero ella nació esclava. Su futuro es trabajar en estas tierras hasta morir, o peor, ser vendida cuando don Augusto necesite dinero. Pero si ella es criada como su hija, como heredera de esta hacienda, ella tendrá educación, libertad, dignidad, y usted tendrá la niña que siempre quiso». Doña Beatriz se levantó, caminando de un lado a otro, en el espacio pequeño. «Pero don Augusto va a darse cuenta de que la niña no es suya. Ana tiene su piel,
sus rasgos. Benito negó con la cabeza. Mi madre era árabe, capturada en una guerra antes de que yo naciera. Ana heredó la piel más clara de ella. Con 5 años podemos decir que tiene 2, que nació prematura, pequeña. Los niños cambian mucho en los primeros años y don Augusto rara vez presta atención a los esclavos. Doña Beatriz se detuvo procesando el plan audaz. Pero aunque funcione, aunque él lo crea, ¿qué resuelve esto? Yo seguiré atrapada en este matrimonio infernal. Benito se levantó también, su voz volviéndose más intensa. Resuelve todo, doña, porque cuando le hayamos dado a don Augusto lo que él quiere, cuando él tenga su heredera legítima, usted tendrá poder, tendrá su gratitud, por más torcida que sea, tendrá una niña para proteger, un propósito, y más importante, Ana será libre, crecerá como una dama, no como esclava. Tendrá educación, matrimonio, futuro, y tal vez, solo tal vez cuando ella crezca y descubra la verdad, ella pueda cambiar las cosas en esta hacienda, pueda liberar a otros como nosotros. Doña Beatriz sintió lágrimas correr por su rostro. Usted me está pidiendo que mienta a Dios, a la sociedad, a todos. Estoy pidiendo salvar a una niña inocente, respondió Benito con voz firme. Estoy pidiendo darle a Ana la oportunidad que me fue robada cuando me arrancaron de mi tierra. Estoy pidiendo que algo bueno nazca de esta situación horrible que don Augusto creó. El silencio entre ellos era denso con el peso de la decisión. Doña Beatriz miró a aquel hombre, un príncipe transformado en esclavo, un padre dispuesto a dar a su hija para salvarla. Y ella pensó en sí misma, una doña transformada en objeto, una mujer sin propósito, además de generar herederos. Acepto, susurró finalmente. Haré esto no por don Augusto, no por mí misma, sino por Ana, por esta niña que merece más de lo que este mundo cruel está dispuesto a dar. Benito cayó de rodillas, no en sumisión sino en gratitud. Que los ancestros la bendigan, doña. Usted acaba de salvar a mi hija. Doña Beatriz lo ayudó a levantarse. No me agradezca aún. Esto puede salir terriblemente mal. Podemos ser descubiertos, castigados, muertos. Benito tomó sus manos, un gesto que en cualquier otro contexto sería impensable entre una doña y un esclavo. Entonces moriremos sabiendo que intentamos hacer lo correcto, y eso ya es más de lo que la mayoría de nosotros logra. Pasaron el resto de la noche planeando cada detalle. Cómo doña Beatriz empezaría a mostrar síntomas de embarazo, cómo Fermina ayudaría con las hierbas y los vendajes que harían que su vientre pareciera crecer, cómo Benito entrenaría a Ana secretamente para comportarse como una niña más pequeña, cómo buscarían a la niña cuando llegara la hora del supuesto parto. Cuando la primera luz de la mañana empezó a aclarar el horizonte, doña Beatriz se levantó para partir. Benito la acompañó hasta la puerta. «Doña», dijo él suavemente, «independientemente de lo que suceda, sepa que hoy usted mostró más nobleza de corazón de lo que cualquier título puede conferir». Doña Beatriz lo miró y por primera vez en años sintió algo parecido a la esperanza. «Gracias, Benito. O debo decir, Obafemi, un día cuando todo esto termine, quiero escuchar las historias de su tierra, de su gente, de quién era usted antes de todo esto». Él sonrió tristemente. «Y yo quiero contarlas a alguien que verdaderamente escuche. Vaya ahora antes de que alguien vea». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien había presenciado toda la conversación a través de las rendijas de la barraca. Y esa persona tenía planes propios que pondrían todo en riesgo de una forma que ni doña Beatriz ni Benito podrían imaginar. Doña Gabriela estaba escondida detrás de un viejo roble cerca de la barraca aislada. La vieja señora, insomne y llena de curiosidad mórbida, había seguido a doña Beatriz la noche anterior para presenciar su humillación, pero lo que escuchó a través de las rendijas de la pared de adobe y palos no fue lo que esperaba. Escuchó cada palabra del plan, cada detalle de la conspiración, cada secreto revelado, y cuando el sol nació ella regresó a la casa grande con una sonrisa cruel en los labios. Finalmente, tenía lo que necesitaba para destruir a aquella nuera que siempre había despreciado. Pero doña Gabriela guardó su secreto como una serpiente guarda su veneno,
esperando el momento perfecto para atacar. Mientras tanto, doña Beatriz comenzó su actuación. 2 semanas después de su noche en la barraca, anunció durante el desayuno que sentía náuseas. Fermina, cómplice perfecta, confirmaba que la doña no conseguía retener alimentos por la mañana. El licenciado Feliciano Torres fue llamado nuevamente y Fermina se aseguró de que él encontrara todos los síntomas necesarios para confirmar un embarazo. «Está embarazada, mi señora», anunció el médico con sorpresa genuina. «Es un milagro de la medicina». Don Augusto recibió la noticia con una satisfacción obscena. «Vio», dijo él a doña Beatriz frente a todos los criados. «Yo sabía que el problema no era mío, bastaba con encontrar la solución correcta». Doña Beatriz tragó su rabia y bajó los ojos sumisamente, interpretando el papel de esposa agradecida. Los meses pasaron lentamente. Fermina preparaba los vendajes que hacían que el vientre de doña Beatriz creciera gradualmente. La doña usaba vestidos cada vez más holgados. Se movía con la cautela de una mujer embarazada, se quejaba de dolores de espalda e hinchazón en los pies. Mientras tanto, en las barracas, Benito preparaba a Ana para su nuevo destino. La niña era hermosa, con piel de tono canela claro, ojos grandes y expresivos y rizos negros que brillaban al sol. Benito la abrazaba todas las noches, susurrándole al oído: «Mi hija, vas a ir a un lugar mejor, vas a ser una gran dama, vas a tener educación, vas a ser libre. Pero nunca olvides quién eres, nunca olvides a tu gente, nunca olvides que hay otros como tú que necesitan de tu ayuda cuando crezcas». Ana, incluso con solo 5 años, parecía entender la importancia de aquello. «Voy a hacer que te sientas orgulloso, papá», prometía con su voz dulce. Cuando doña Beatriz completó lo que sería el 9º mes de embarazo falso, llegó el momento más peligroso del plan. Una noche tormentosa de junio, doña Beatriz comenzó a gritar que los dolores de parto habían comenzado. Fermina corrió por la casa grande, avisando a todos. Mandó buscar a la partera de la hacienda, pero se aseguró de que solo ella permaneciera en la habitación con la doña. Allí dentro no había parto alguno, solo doña Beatriz acostada en la cama mientras Fermina preparaba todo para la llegada de la niña. Benito estaba esperando en la parte trasera de la casa grande con Ana, envuelta en cobijas limpias. La partera, doña Jacinta, una mujer anciana y medio sorda, fue estratégicamente dejada en la antecámara, mientras Fermina supuestamente asistía al parto en la habitación interna. En realidad, Benito había entrado por la ventana trasera con Ana. La niña estaba asustada, pero obediente. Fermina rápidamente ensució a la niña con sangre de gallina mezclada con agua. Hizo llorar a Ana, pellizcándola ligeramente, y entonces abrió las puertas, gritando: «¡Es una niña! ¡La doña tuvo una niña!». Doña Jacinta entró tambaleándose, vio a la niña en los brazos de doña Beatriz, escuchó el llanto y, sin examinar muy de cerca, por su vista débil, confirmó que sí, era una niña recién nacida. Don Augusto entró en la habitación con una satisfacción evidente. «Finalmente», murmuró mirando a la niña que doña Beatriz sostenía contra el pecho, «finalmente tengo mi heredera legítima. ¿Cómo la va a llamar?». Doña Beatriz miró a la niña, cuyos ojos inteligentes la observaban con una mezcla de miedo y confianza. «Eulalia», respondió, «el nombre de la santa patrona de esta hacienda, Eulalia de la Garza». Y en aquel momento, cuando sostuvo a aquella niña contra su corazón, doña Beatriz sintió algo que nunca había experimentado: amor maternal verdadero. No importaba que Ana no hubiera nacido de su vientre, ella era su hija ahora, y ella la protegería con su propia vida. Pero desde el pasillo, observando todo con ojos llenos de malicia, doña Gabriela esperaba. 3 días después, cuando la casa grande celebraba el nacimiento de la heredera con un banquete para los hacendados vecinos, la vieja señora pidió hablar en particular con su hijo. «Augusto», comenzó ella con veneno en la voz, «necesito contarle algo sobre su hija. Ella no es su hija, es la hija del esclavo Benito, una niña esclava que su esposa está intentando hacer pasar por heredera legítima». Don Augusto se puso lívido.
«¿Qué está diciendo, madre? Esto es una locura». Doña Gabriela contó todo lo que había oído aquella noche en la barraca. Cada palabra del plan, cada detalle de la conspiración. Don Augusto se puso de pie temblando de rabia, su rostro rojo como brasa. «Voy a matar a esa mujer. Voy a matar a ese esclavo. Voy a azotar a todos los esclavos de esta hacienda hasta descubrir quién más sabía de esto». Pero antes de que pudiera salir de la oficina, la puerta se abrió violentamente. Era Fermina, seguida por otros 6 esclavos de la Casa Grande, todos cargando documentos. «Señor don Augusto», dijo Fermina con una valentía que sorprendió a todos, «usted necesita saber una cosa antes de hacer cualquier tontería. Nosotros sabemos sobre su hijo con Marcela. Sabemos dónde está. Sabemos que usted ha pagado dinero para mantener el secreto». Don Augusto palideció. «¿Cómo ustedes?» «Tenemos pruebas», continuó Fermina colocando los papeles sobre la mesa. «Cartas suyas para Marcela, recibos de pagos, testigos que vieron al niño y confirman que es idéntico a usted. Si usted expone la farsa de la doña, nosotros exponemos la suya. Y entonces todo el Estado sabrá que el gran don Augusto de la Garza tiene un hijo esclavo escondido en otra hacienda. Su reputación será destruida para siempre». El silencio en la oficina era ensordecedor. Doña Gabriela miraba incrédula a los esclavos que habían osado desafiar a su hijo. Don Augusto percibió que estaba acorralado. Si él exponía a doña Beatriz, sería expuesto también. Si perdía su reputación, perdería todo. Conexiones políticas, respeto social, poder. Entonces Fermina jugó la última carta. «Pero hay una solución, señor don Augusto. ¿La doña Beatriz está dispuesta a mantener el secreto de su hijo? Si usted mantiene el secreto de ella, ustedes dos continúan casados. Eulalia crece como heredera legítima. Todos mantienen sus apariencias y nadie necesita saber nada, a no ser que usted prefiera que todos sepan todo». Don Augusto miró a su madre, que por primera vez en la vida no tenía palabras. Miró a los esclavos que lo enfrentaban con dignidad y percibió que había sido derrotado por aquellos a quienes él siempre consideró inferiores. «Salgan todos de aquí», gruñó finalmente, «y que esto nunca más sea mencionado». En los años que siguieron, la hacienda Santa Eulalia conoció una paz extraña. Don Augusto, humillado, pero resignado, mantuvo distancia de doña Beatriz y de Eulalia. Doña Gabriela, derrotada, se volvió cada vez más reclusa, pero doña Beatriz floreció como madre. Eulalia creció amada, educada, rodeada de cuidados. A los 10 años, la niña ya leía en francés y tocaba el piano. A los 15 era conocida en todo el estado como la más refinada de las jóvenes damas. Y doña Beatriz le contó toda la verdad. «Eulalia, mi hija», comenzó ella en una tarde de primavera, «hay algo que necesitas saber sobre quién eres realmente». Y cuando terminó de contar la historia, esperó con el corazón apretado por la reacción de la joven. Eulalia se quedó en silencio por largos minutos. Entonces se levantó, abrazó a doña Beatriz con fuerza y susurró: «Usted es mi madre en todo lo que importa, y yo prometo honrar el sacrificio que Benito hizo. Cuando esta hacienda sea mía, liberaré a todos los esclavos. Transformaré este lugar en símbolo de libertad, no de opresión». Benito, que había sido liberado secretamente por doña Beatriz años antes, pero continuaba en la hacienda por elección propia para estar cerca de su hija, lloró cuando supo de las palabras de Ana. «Mi hija», murmuró, «usted es la heredera que este país necesita». Y cuando don Augusto murió años después, Eulalia de la Garza heredó todo y cumplió su promesa. Liberó a todos los esclavos, transformó la hacienda Santa Eulalia en una comunidad de trabajadores libres y asalariados, y usó su fortuna para apoyar la causa abolicionista. Doña Beatriz vivió para ver todo eso y supo que aquella noche terrible en la barraca, aquella decisión imposible había resultado en algo hermoso. Una familia nacida no de la sangre, sino del amor. Una redención nacida no de la pureza, sino de la valentía de hacer lo correcto. Esta historia nos enseña que la verdadera nobleza no está en los títulos que cargamos o en la sangre que corre en nuestras venas,
sino en las elecciones que hacemos cuando enfrentamos la crueldad y la injusticia. Doña Beatriz y Benito, dos seres humanos quebrados por un sistema cruel, encontraron fuerza el uno en el otro para crear algo bello donde solo debería haber vergüenza. Ellos nos muestran que familia no es solo quien nos da a luz, sino quien elige amarnos incondicionalmente, y que incluso en las situaciones más oscuras siempre hay espacio para la esperanza, la redención y el amor verdadero. El mayor legado que podemos dejar no son tierras o fortunas, sino vidas transformadas por el amor que elegimos dar. ¿Y a usted le gustó esta historia? Deje su comentario aquí abajo. Me encanta saber su opinión sobre estas historias del México imperial. Está apareciendo un video aquí en su pantalla ahora. Haga clic en él para ver otra historia increíble de giros inesperados y superación. Lo veo del otro lado.